El balance como principio del diseño interior. El diseño interior busca crear espacios funcionales, estéticos y que promuevan el bienestar de las personas que los habitan. Entre los principios fundamentales del diseño interior se encuentra el balance, que se refiere a la distribución equitativa de los elementos en un espacio, creando una sensación de estabilidad y reposo. Existen tres tipos principales de balance en el diseño interior. 1. Balance simétrico o formal, se caracteriza por la distribución de elementos de manera igual a ambos lados de un eje central, creando una sensación de orden, formalidad y elegancia. Un ejemplo clásico de este tipo de balance es una habitación con dos mesas de noche idénticas a cada lado de la cama. 2. Balance asimétrico o informal, se logra utilizando elementos de diferente peso visual, pero que se compensan entre sí para crear una sensación de equilibrio. Este tipo de balance es más dinámico y creativo, y puede ser ideal para espacios informales o donde se quiera transmitir una sensación de movimiento. Un ejemplo de balance asimétrico podría ser una sala de estar con un sofá grande a un lado y dos sillones más pequeños al otro. 3. Balance tipo radial. Los elementos se distribuyen en torno a un punto focal central, creando una sensación de convergencia y dinamismo. Este tipo de balance se utiliza con frecuencia en espacios circulares o con elementos circulares predominantes. Un ejemplo de balance radial podría ser un comedor con una mesa redonda rodeada de sillas. Para aplicar el principio del balance en el diseño interior, se deben tener en cuenta los siguientes factores. El peso visual de los elementos se refiere a la cantidad de atención que un elemento atrae en el espacio. Los elementos de mayor peso visual, como los muebles grandes o los colores llamativos, deben equilibrarse con elementos de menor peso visual. La distribución de los elementos deben distribuirse de manera uniforme en el espacio, evitando que se concentren en un solo lugar. El uso de la línea, la forma, el color y la textura, estos elementos también pueden utilizarse para crear balance en un espacio. Por ejemplo, las líneas horizontales pueden crear una sensación de estabilidad, mientras que las líneas verticales pueden crear una sensación de altura. Consejos adicionales. Utilice un punto focal. Un punto focal es un elemento que atrae la atención en el espacio. El punto focal debe estar equilibrado por otros elementos en el espacio. Repita los elementos. La repetición de elementos puede ayudar a crear una sensación de unidad y equilibrio. Varíe los elementos. No todos los elementos deben ser iguales. La variación en tamaño, forma, color y textura puede ayudar a crear interés visual y equilibrio. Considere la perspectiva. La forma en que se ven los elementos desde diferentes perspectivas puede afectar el balance del espacio. Al aplicar el principio del balance en el diseño interior, se pueden crear espacios armoniosos, agradables a la vista y que transmitan una sensación de paz y bienestar. Un buen manejo del balance es esencial para lograr un diseño interior exitoso.